Muy buenos días, amada familia en la fe. El shalom de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. Hoy compartimos nuestro devocional, lo que Dios hace para hacernos crecer. En nuestro caminar suceden cosas en las cuales el Señor nos hace cada día más fuertes en un proceso de grandes propósitos. Y en ello nuestro crecimiento espiritual es fundamental para saber afrontar aquellas situaciones donde Dios quiere que nosotros avancemos y evolucionemos, pero también nos lleva a experimentar la gracia, su favor en medio de esa situación. Nuestra vida se define en constante crecimiento, amados, donde Dios usará todos los elementos y propósitos esenciales para llevar un cumplimiento de lo que Él tiene asignado para con cada uno de nosotros. Pero hay unas circunstancias donde somos probados para crecer. Número 1, el Señor nos habla del dolor. Ese dolor, esa situación, una crisis, un momento difícil, donde el Padre Celestial permite que se despliegue su poder sobre nuestras vidas. En los tiempos difíciles viene esa tribulación y eso nos embarga, pero también nos lleva a un propósito de procesos para que nuestra vida avance y crezca. La palabra nos está hablando en Hebreos 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el dolor es un regalo de Dios que nos advierte de que algo anda mal. Y aquí estamos viendo cómo Dios en medio de esa prueba se glorifica. Hay una situación bíblica donde vienen 10 hombres leprosos. Esos hombres carcomidos por una enfermedad en su cuerpo, donde la piel se caía y eran repudiados y rechazados en medio de su prueba. Pero en ellos tienen un encuentro con el Dios vivo y viene la sanidad, esa sanidad instantánea. Y solo uno de ellos va a hacer el cumplimiento de obediencia, va al templo a dar testimonio a los sacerdotes, fidelidad en medio de la prueba, pero los 9 restantes simplemente se olvidan de ese propósito y se apartan y no dan el cumplimiento de una obediencia genuina en ese proceso. Y es que Dios permite que en muchas ocasiones aprendamos a diferenciar de lo santo y lo pecaminoso, aprendamos a reconocer cuando dependemos de Él, pero también cuando dependemos de los hombres. Proverbios 20:30 dice que los azotes que hieren son medicina para el malo y castigo purificado para el corazón. También estamos hablando de que Dios usará las debilidades para demostrarnos quién es Él, porque nosotros teniendo un tesoro en vasos de barro, para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. Aquí Dios nos está hablando de que como personas, en las habilidades, en los bienes, en el poder, en la fuerza que poseemos, muchas veces nos olvidamos de ello y obra nuestro yo. Entonces nos volvemos altivos, soberbios, orgullosos y obstinados. Y Dios en un momento dado de esa situación va a debilitar, va a quebrantar estas situaciones. Entonces usa un alfiler espiritual y este alfiler espiritual va a romper y quebrantar esas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos como esa arcilla que Dios quiere tomar en sus manos para hacer de ti y de mí esa nueva vasija. Entonces aprendemos más de Dios. 1 Pedro 5:9 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en lo segundo que Dios nos está hablando es la prueba, tercero, la prueba de la enfermedad. Una enfermedad espiritual, física, donde es moldeado el carácter, donde nos enfrentamos a deseos, a querer avanzar, pero necesitamos ser tomados de la mano del Señor. Y en la naturaleza humana nosotros poseemos unos talentos maravillosos, unos dones. Somos llamados a ejercer un dominio, a ser de influencia, pero viene vanidad, viene soberbia, viene orgullo, viene necedad, viene desobediencia y entonces Dios quiere en ese momento obrar en tu vida. Pablo fue un hombre lleno de talento, de capacidad, de influencia, de conocimiento, pero como ese fariseo que era, perseguía al pueblo de Dios porque estaba apartado de quién era Dios. Tenía mucha teología, mucho conocimiento de Dios, pero su vida espiritual estaba vacía y tuvo que hacer Dios un encuentro personal con él. Es cuando es tumbado de caballo
dejado ciego. Circunstancias difíciles cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Fue así como pudo abrir sus ojos espirituales y ver cómo verdaderamente es la presencia de Dios que lo lleva a un contexto histórico de marcar diferencia. Entonces conocemos un Pablo en el antes y un Pablo en el después, un Pablo que en medio de la prueba, de la tribulación, de una enfermedad física y espiritual, viene y comienza en un dolor específico a reconocer en la humildad un posicionamiento, pero dice la palabra que también nosotros a veces cargamos con aguijones en la carne, esa carne que se debilita física y espiritualmente, en el carácter, pero también Dios nos quiere hacer humildes para que seamos nosotros reconociendo de dónde viene nuestro señorío y somos perfeccionados, sí, porque somos moldeados en la habilidad, en esa debilidad que el Dios de la gloria quiere tomar como un vaso para glorificarse de Él, y somos llenos de su poder, y cuando somos llenos de su poder entonces somos sanados, somos liberados. Y en un cuarto punto dice que los problemas o las pruebas, dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y como completos sin que os falte nada. Aunque hayan lesiones, aunque hayan dificultades, aunque hayan dolor, seamos como niños, obedientes, humildes, que aprendemos en medio del problema, de la adversidad, a llevar ese contexto a un triunfo verdadero. Los problemas nos permiten identificar quién es Dios verdaderamente. Aprendemos, nos da fuerza, nos da fortaleza, nos consagramos, nos levantamos, nos nutrimos y huimos de aquellas cosas que nos apartan, como el desánimo, como el resentimiento, como la rebeldía. Dios usa los problemas, amados, para protegernos, ¿sí? Para levantarnos y cambiar nuestras vidas. Romanos 8:21 dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La prueba, como punto 5, es nuestra fe. Esto sucede cuando la tribulación desafía nuestra fe. Somos llamados a dar testimonio, somos llamados a caminar en lo nuevo de Dios. Por ello, hoy tengamos paciencia para que venga ese cumplimiento efectivo de lo que Dios tiene para con nosotros. Sé esa antorcha, mi amado, que se enciende en este tiempo para iluminar el camino de aquellos que necesitan hoy en medio de la prueba, conocer la bondad del Señor. Yo te bendigo, amado, en este tiempo especial, declarando cómo el Padre Celestial está orando contigo. Dale la campanita, suscríbete a nuestro canal y multiplica la buena palabra de Dios. El Shabbat Shalom de nuestro Padre sea contigo. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu de Dios. Amén, amén y amén, familia de la fe.